Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Dios, por la presencia y dirección de su Espíritu. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan y gracias por los hermanos y hermanas presentes. En esta hora le rogamos, querido Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y permítanos estar íntimamente ligado a usted por su Espíritu para comprender su verdad. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana vamos a trabajar con la serie Apocalipsis, un refugio para la familia. Es una serie extensa y aquí estamos comenzando la primera parte de esta serie. Apocalipsis, un refugio para la familia. Hace unos días estábamos en un lugar y alguien cuando oyó el título se sorprendió y me dijo, Apocalipsis, un refugio para la familia. Le dije, sí, un refugio para la familia. Me dice, me gustaría oír eso. Digo, bien, no hay problema, váyase conmigo a República Dominicana y lo va a escuchar. Entonces me dice, no, mejor mándeme una copia. Digo, bueno, ya tendrá que esperar que suban los temas al canal de YouTube o a la página. Pero sí, aquí estamos. Apocalipsis, ¿qué cosa? Un refugio para la familia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, tiene que tener algunas cosas en cuenta. Número 1, el autor es Juan, el discípulo amado. Y lo escribió por el año 95, cuando Domiciano lo mandó preso a la isla de Patmos. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que Juan escribe el libro de Apocalipsis en griego, pero lo hace con una mentalidad hebrea. Si usted lee el libro en griego, tiene que pensar en hebreo. Por eso, cuando usted estudia la apocalíptica del libro de Apocalipsis, valga la redundancia, necesita estar claro que el pensamiento que aparece está en hebreo. Las frases, inclusive toda la estructura del libro está hecha en una forma quiástica o tiene un quiasmo. ¿Qué cosa es quiasmo? No es más que 2 listas que se contraponen, la primera con la segunda. El libro de Apocalipsis tiene 2 partes, una parte histórica y una parte escatológica. La parte escatológica tiene que ver con eventos finales o eventos del fin. La primera parte del libro tiene el prólogo y tiene 4 visiones. La segunda parte del libro tiene 4 visiones y un epílogo. Lo interesante es que Juan escribió de una forma tan hermosa, de una forma tan preciosa, y el Espíritu le inspiró para organizar todo de esta forma. El prólogo se combina con el epílogo, la primera visión con la visión número 8, la segunda visión con la número 7, la tercera visión se relaciona con la 6 y la 4 con la 5. Si usted hace 2 listas, una lista a la mano derecha de la parte histórica y una lista a la mano izquierda de la parte escatológica, cuando combina un lado con el otro, todo le va a dar una X. Y precisamente en la construcción literaria del quiasmo se hacen X. Una parte se combina con la otra. Palabras del prólogo aparecen en el epílogo y sucesivamente con las distintas partes o visiones del libro. Cuando usted tiene el libro de Apocalipsis en las manos y entiende la estructura, se da cuenta cómo Dios hizo que Juan organizara de esta manera. Usted toma el prólogo y el epílogo y los combina. Luego, cuando usted toma la visión 1 y la visión 8, se da cuenta que tiene 2 partes. Una primera parte que se le llama escena introductoria victoriosa y una segunda parte que se llama descripción profética básica. Solo la visión 1 y la visión 8 tienen esas 2 visiones.
Pero todas las demás, desde la visión 2 hasta la visión 7, tienen 4 partes. Si usted logra entender la estructura del libro, se le hace más fácil comprender su contenido. Y si usted logra dilucidar el pensamiento hebreo dentro de las palabras del libro, entonces usted se enriquece. Cada una de las visiones de las 2 hasta las 7 tiene 4 partes. La primera parte, el primer bloque, bloque A, sería escena introductoria victoriosa. La parte B es la descripción profética básica. La parte C o bloque C es el interludio y el bloque D es la parte de culminación escatológica. Todas las visiones están divididas de esa manera. Por eso, cuando usted lee el libro, tiene que saber dónde está leyendo. Y si usted sabe dónde está leyendo y descubre las divisiones, entonces se le hace más fácil entender y comprender el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, pero la idea de revelación es dar a conocer un secreto, dar a conocer el secreto que contiene. Y cuando usted comienza a leer el libro, por ejemplo, en el versículo número 1, dice que el Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay 2 elementos interesantes en el versículo 1 y nos interesa ver cómo se repite en el versículo 4 y 5. Ponga cuidado. En el versículo 1 nos está diciendo que la revelación de Jesucristo Dios se la dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El elemento clave entonces es Dios. Dios le dio la revelación. Cuando usted sigue leyendo versículos 4 y 5, descubre que Juan nos dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Y ahora empieza a describir, dice, del que es y que era y que ha de venir. Y ahora añade, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y dice más, el primogénito de los muertos, el que nos amó y nos lavó con su sangre. Presenta al Padre, el que es y que era y que ha de venir. Presenta el Espíritu Santo, los 7 espíritus que están delante de su trono. Y nos presenta también a Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nada más y nada menos que, en hebreo, Elohim. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que usa es Elohim. Juan, en su pensamiento hebreo, escribe en griego una idea hebrea. Cuando usted quiere entender el Apocalipsis, tiene que comprender qué es lo que Juan está diciendo, qué es lo que quiere decir y cómo se puede entender lo que quiere decir. Y usted me preguntará, bueno, ¿y cuál sería el mejor método? Nehemías capítulo 8, versículo 8. Recuerde que estamos en un seminario que nos tomará una semana, pero una semana posiblemente no sea suficiente para todo lo que hay que decir. En Nehemías capítulo 8, versículo 8, la palabra de Dios plantea o presenta el método apropiado, el método que nos conviene. ¿Qué dice Nehemías 8, 8? Dice que leían, ¿qué cosa? Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. ¿Y qué hacían ahora? Y ponían el sentido de modo que entendiesen, ¿qué cosa? La lectura. Número 1, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Número 2, le ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen la lectura. Ponga cuidado. 3 cosas. Leían claramente en la ley de Dios, le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Vamos a llamar al método que utilizaremos durante esta semana, bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque solo utilizaremos la Biblia. Gramático porque atenderemos el significado de las palabras. Puede ser un significado etimológico, puede ser un significado semántico, puede ser un significado ponderativo. Entenderemos qué significa esa palabra. Y descriptivo porque la misma Biblia se explicará a ella misma. Nos tomará toda la mañana o todo el tiempo que tenemos disponible la parte del capítulo 1, versículo 4 que dice el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué nos está diciendo Juan? Ese título no solamente lo usa el Padre, sino que también lo usa Jesucristo en el versículo 8 y el versículo 11. Pero ya en el capítulo 22 otra vez se usa en la persona de Dios, en la persona del Padre.
como estamos ante una persona que piensa en hebreo, necesitamos ahora estudiar esta sección pensando como piensan los hebreos, como piensan los judíos de la época de Juan y los judíos antes de la época de Juan. En otras palabras, necesitamos mirar el Apocalipsis con un lente del Antiguo Testamento. Necesitamos comprender lo que Juan nos está diciendo pensando como pensaría Moisés, como pensarían las personas del Antiguo Testamento, y entonces entenderíamos el Apocalipsis, entenderíamos la revelación. Recuerde que es la revelación de Jesucristo y recuerde que Dios se la dio. La clave para estudiar el libro también está en el versículo número 3, donde dice, bienaventurado el que lee, singular, y los que oyen y guardan las cosas escritas en este libro porque tiempo está cerca. El que lee se supone que es una persona, los que oyen y los que guardan son más personas. Ese es el cuadro completo de la liturgia de los hebreos, de la liturgia o las reuniones que se hacían en la sinagoga. Ahora nosotros entendemos y comprendemos en este versículo, en ese pasaje, la clave para entender el libro. Alguien lo lee o alguien lo predica y los demás oyen y los demás guardan o ponen en práctica los principios que establece el libro. No sé si vamos muy rápido, pero yo creo que nos estamos entendiendo. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué Apocalipsis es un refugio para la familia? Cuando usted lee las 8 visiones, descubre que en la visión 1 y la visión 8, en la visión 1 aparece el Señor Jesús, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22. Ahí al comienzo de la visión, versículo 10 en adelante, Cristo aparece paseándose entre los candelabros con 7 estrellas en su mano derecha y demuestra claramente, versículos 19 y 20, que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y que los candelabros que aparecen son las 7 iglesias. Cuando usted estudia el libro, descubre que esas 7 iglesias representan los 7 periodos históricos de la historia de la iglesia cristiana y que esas estrellas en su mano derecha son los ángeles, los mensajeros, los miembros de esas iglesias durante todo el periodo histórico profético de la iglesia cristiana. En otras palabras, Jesucristo está envuelto con su iglesia, Jesucristo camina entre su iglesia y tiene en sus manos a sus hijos, y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Al final, en la visión número 8, la parte o el bloque de la primera sección, escena introductoria victoriosa, ya aparece no solamente Jesucristo, sino que aparece el Padre como en un tabernáculo, morando con su iglesia triunfante, morando con sus hijos. No importa cuántas bestias se levanten, no importa cuántas cosas raras haga el diablo, no importa cuántas cosas se levanten contra el pueblo de Dios, la iglesia triunfará porque Dios lo prometió. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, cuando tomamos el libro y empezamos a descubrir a Dios, a encontrarnos con Dios, nos maravillamos y nos asombramos cómo Juan, lleno del Espíritu Santo, nos muestra un camino seguro, nos muestra un refugio seguro, porque Apocalipsis es un refugio para la familia. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 4, habla de el que es y que era y que ha de venir. ¿En qué está pensando Juan? ¿Qué es lo que hay en la mente de Juan cuando usa esta frase, cuando se refiere a esto del que es y que era y que ha de venir? Inmediatamente vemos esto, nos recordamos cuando Dios se le presentó a Moisés. ¿Recuerdan a Dios presentándose a Moisés en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando hacen el diálogo, Dios le dice, mira, yo he visto, he oído y conozco lo que le está pasando a mi pueblo. Ahora ven, vamos a librarlos. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. Esta parte siempre me gusta decirla, pero con mucho cuidado. Hace algún tiempo fui a una iglesia en Orlando, no le voy a decir que la iglesia se llama Forest City porque me daría vergüenza, pero allí hice un llamado para personas especiales, pedí que todo lo que tenían más de 70 años pasaran al frente. Mi madre, compadre, pasaron ahí como 80, 60, 70 personas, cosa linda. Me acuerdo de una dama, muy elegante ella, delgadita, que venía caminando, pam, 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 y se subió y se puso ahí al lado mío. Digo, oiga, pero usted no está fácil. Y me dice ella, yo tengo 97. Digo, ¿cómo? Digo, y este señor que ese es mi hermano, ese siempre ha sido flojo, nomás tiene 95. Digo, wow, nomás tiene 95, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4. Dice Juan,
el que es y que era y que ha de venir. En un momento de la conversación entre Dios y Moisés, Moisés le pregunta a Dios, oye, y cuando yo llegué a Egipto, si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y entonces Dios le contestó. ¿Quieren leer el cuadro completo? Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos rapidito. ¿Cuál es tu nombre? Y aquí Juan está utilizando el nombre de Dios. Y por eso nos interesa mucho detenernos solo en esta idea para dejar bien claro cómo Dios se envuelve y se involucra con su iglesia. Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Dijo Moisés a Dios, he aquí, ¿qué cosa? Que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha, ¿qué cosa? Enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Que les responderé. ¿Y qué dice ahora? Y respondió Dios a Moisés, ¿qué cosa? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y oiga qué cosa linda ahora, ¿qué dice el versículo 15? Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Cuando Juan dice el que es y que era y que ha de venir, está diciendo el yo soy, está diciendo Jehová, está diciendo ese que habló con Moisés es la persona que les envía un saludo de gracia y paz. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Usted tiene que no conocer a Dios para no tener confianza en Él. Pero si usted lo conoce, no puede desconfiar de Él. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? De hecho, la palabra fe tiene mucho que ver con el conocimiento que tenemos de Dios. Dios no es algo, es alguien. Dios no es una cosa, es una persona. Dios no es una doctrina. Dios es un ser que nos ama y ha dado todo por nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esa vida pobre que usted tiene, esa espiritualidad tan acabada, esa vida tan rara, es porque usted no conoce a Dios. Si usted lo conociera, usted no fuera igual. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted lo conoce a Él, usted ya no puede ser igual. Hay un himno que dice, nunca seré igual, ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y sé que nunca seré igual. Alabado sea su nombre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Cuando usted ve la película de Moisés y Moisés baja de la montaña, ¿es el mismo Moisés que subió? No, inclusive le ponen el pelo como con rayitos, ¿se han dado cuenta? Qué cosa linda, mamá. Sube con el pelo negro y cuando baja con el pelo como con rayitos y así, interesante. Dice la gente, wow, tuvo visión. Es que si usted conoce a Dios, usted no puede ser igual. Juan nos está diciendo, ese mismo que se presentó a Moisés, ese mismo que creó todas las cosas, ese Dios todopoderoso es el que está mandando este mensaje. Cosa linda, ¿es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, por el Apocalipsis y con el Apocalipsis, la vida suya cambia. Cuando usted no lo lee así o no lo entiende así, entonces usted se confunde y empieza a decir tantas cosas que, bueno, bendito sea Dios. El que es y que era y que ha de venir. ¿Qué significa yo soy? ¿Qué significa yo soy el que soy? En realidad no es una palabra, sino que son 4 consonantes, JHWH. Y se usa como la base o como la estructura del nombre de Dios. Oiga, qué cosa linda. Le llaman los estudiosos de la Biblia, le llaman tetragramatón. 4 letras. ¿Cómo le llaman? La idea de esa palabra es un verbo. Y lo que significa es el que tiene existencia en sí mismo, el que no depende de nadie, el que es autosuficiente, el que es capaz de todo lo que sea necesario hacer. Pero esas definiciones son como muy extensas. A mí me gusta esta definición, el Dios siempre presente. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es la definición que me gusta? El Dios siempre presente. Yo estaré contigo.
yo iré contigo. ¿Vino Dios con Moisés o no vino? Dijimos que Moisés tenía ¿cuántos años? ¿Cuál era la única arma que Moisés tenía en la mano? Imagínese usted, entrar al ejército más grande de la tierra en ese tiempo, dije con un palo. Cosa linda, mamá. Pero ¿quién vino con él? Jehová. ¿Quién arrasó con todos los dioses egipcios? Jehová. ¿Quién arrasó con todo el ejército egipcio? Jehová. ¿Quién arregló a todo el mundo? Jehová. Con un hombre de 80 años. Uy, por poco se me zafa la otra palabra. ¿Con un hombre de cuántos años? 80. Moisés estaba tan acabado, estaba tan maltratado, estaba tan listo, que cuando escribió, mejor leámoslo, Salmo 90, vamos rapidito. Salmo 90, mire cómo andaba el ánimo de Moisés cuando Dios lo encontró, compadre. Moisés dijo, ya yo estoy acabado, mi vida se acabó, lo que me queda son unos días. Inclusive escribió aquí un pensamiento que usted no tiene que creérselo a Moisés, pero bueno, para allá vamos todos. Salmo 90, versículo número 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo dice el versículo 12? Enséñanos, ¿a qué cosa? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? ¿Por qué habla de días? Bueno, versículo número 9. Porque todos nuestros días, ¿qué dice Moisés? Declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros ¿qué? Como un pensamiento. Los días de nuestra edad, ¿qué cosa dice? Son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es ¿qué cosa? Molestia y trabajo, porque, ¿qué dice él? Pronto pasan y volamos. ¿Estaba Moisés con 80 años, sí o no? ¿Ya tenía que volar? Sí. Y cuando ya acabó, cuando ya terminó, cuando se le acabaron los días, cuando supuestamente ya él pensaba que no servía para nada, ahora viene Jehová y le dice, oye mi negro, vamos a Egipto. ¿Pero a qué? Camina, vamos a liberar al pueblo. ¿Pero quién? ¿Conmigo? ¿Pero quién soy yo? Dice, para yo decirle a Faraón que de ir al pueblo. Camina Moisés, yo voy contigo. Qué cosa linda, mamá. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Lo logró o no lo logró? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? 120. ¿Cuántos años más le dijo Jehová? 40 más. ¿Cómo subió el monte un hombre de 120 años? Caminando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿a cuál Dios tú conoces? ¿Con cuál Dios te relaciona? ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta. Porque no me vengas con el cuento que es el Dios de la Biblia cuando te está arrastrando. Ese no es el Dios de la Biblia. Jesús dice, el Señor dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para la cual yo la envié. ¿Son fieles las promesas de Dios, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Yo no dejo de gozar cuando vengo a este lugar, porque no puedo evitar mirar a este lado y ver la cara mía cuando tenía 18 años. Sí, tenía pelo, tenía mucho pelo. Y aquí a la derecha me senté con un suéter rojo, con un 32 en el pecho, el día que me bautizaron. Muchos recuerdos aquí. Y hay caras que yo veo, que son caras que yo no puedo olvidar. Y agradezco que me invitan a esto cada 5 años, porque le dije, cada 5 años. Así que cada 5 años van a tener que soportar con esta. Yo espero vivir muchos años más. Pero es hermoso conocer a Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted lee Apocalipsis, primero busque a Dios. No se ponga a detenerse con bestias y con animales y con chismería. Los chismes déjelo para después, pero primero busque a Dios. Desde el versículo 1, busque a Dios. Es lo primero que Juan intenta hacer por nosotros. Miren a Dios, la revelación de Jesucristo. Sí, Señor, todo el libro revela y presenta a Jesús. Pero ¿quién está detrás? El que le dio la revelación. ¿Cómo se llama? Dios. Bendito sea su nombre. El que es y que era y que ha de venir. Me gusta la manera como Dios se presenta. Ahora, aquí uno se emociona y de repente el tiempo te traiciona. Mejor vamos rapidito. Vamos rapidito a lo que tenemos que ir. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 14, aquí aparece un nombre compuesto de Dios. En la predicación, usted tiene que presentar la Biblia, el concepto, definirlo, pero tiene que aterrizar.
Cuando usted presenta una idea bíblica, tiene que hacer seguro que la persona que está oyendo entendió el mensaje y lo puede aplicar a su propia vida. Por eso, la predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. ¿Cómo tiene que ser la predicación? Bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Mi pregunta, ¿prometió Cristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Sí o no? ¿Prometió Dios que estaría con nosotros todos los días? Sí. Yo soy el que soy significa el Dios siempre presente. De hecho, cuando usted lee Éxodo capítulo 3, versículo 15, dice, con este nombre se me recordará por todos los siglos. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo, ustedes se conducirán, ustedes transitarán, ustedes se comportarán, ustedes caminarán, ustedes tendrán un estilo de vida consciente de que yo siempre estoy presente. Si estás contento, estoy presente. Si estás triste, estoy presente. Si las cosas van bien, estoy presente. Si van mal, estoy presente. Si no van, estoy presente. Asegúrate siempre que yo estoy presente. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Y es justamente lo que está diciendo el que es y que era y que ha de venir. No importan las circunstancias, yo estoy presente. No importan los desafíos, yo estoy presente. No importa lo que sufras, yo estoy presente. No importa lo que pase, yo estoy presente. ¿Es lindo o no es lindo eso? Me gusta porque Dios le dice a Moisés, he visto, he oído y conozco lo que está pasando con mi pueblo, pero he descendido para librarlo. Camina, vamos. Cosa linda, mamá. Dice Moisés, ¿pero quién? Yo. Si Moisés pensó que ya lo habían echado a un lado, que te tengo buenas noticias. Dios no te ha echado a un lado. Dios cuenta contigo. Moisés pensó que la había regado. ¿Hay algún mexicano aquí? ¿Hay algún mexicano aquí hoy? No hay ningún mexicano. Amén. Oiga, aquí hay un mexicano. Moisés pensó que la había regado, dicen los mexicanos. O sea, que había dañado la cosa cuando se aceleró en Egipto y mató a aquel egipcio. Y Dios le esperó 40 años que se añejara como el vino. A los 40 años vino y dijo, Moisés, sí, vamos a cumplir la misión. Contigo mi negro, tú eres el hombre, camina. Le inyectó un poco de vitamina, lo fortaleció. Y aquel anciano bajó del monte con ese palo a paso doble. Pam, 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 pam. Llegó a Egipto, le entró a palo a todo el mundo y sacó y liberó el pueblo. Y ¿lo sacó o no lo sacó? ¿Sí o no? 40 años después le dice Dios, Moisés, sí, ya te tienes que morir. ¿Y dónde me voy? Súbete al monte. Cosa linda. Imagínense aquel muchacho de 120 años subiendo al monte. ¡Pam! Como todo un alpinista, llega arriba, acuéstate ahí que te va a morir. Y se acostó y se murió el tipo. A mí me gusta Dios. A mí me gusta Dios. En el libro de Judas dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de ¿quién? ¿Estaba pendiente Dios del cuerpo de Moisés? ¿Sí o no? ¿Sabía dónde se había muerto Moisés? Dios está pendiente de ti. Es posible que perdiste 40 años, pero Él puede recuperar en lo que te queda mucho más de lo que tú pensaste que podías ser. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? El que es y que era y que ha de venir. Capítulo 22, versículo 14 del libro de Génesis. En el capítulo 22, versículo 14 de Génesis, tenemos la linda y maravillosa experiencia donde aparece una frase compuesta de Jehová o el tetragramatón JHWH y la palabra Jireh, que significa Yahweh ve o Yahweh provee. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Abraham? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Falló Abraham en esperar que Dios cumpliera la promesa de tener un hijo? ¿Le hizo caso a su esposa? ¿Cometió el error de tener un hijo con Agar? Sin embargo, Dios dijo, hay que probarlo. El concilio celestial determinó, hay que probarlo. Cuando nació su hijo Isaac, ¿qué hizo Dios? ¿Qué prueba le pusieron a Abraham? Abraham, toma a tu hijo Isaac, a quien ama tu único, y sacrifícalo en el monte que yo te diré. Cuando llegaron al monte para sacrificar al muchacho, a Isaac le preguntó a Abraham, Padre, dime mi hijo, aquí está el cuchillo, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cuál fue la respuesta que le hizo Abraham? Jehová se proveerá de cordero. Mi pregunta,
Después que se despidieron, después que la situación se resolvió y Abraham tenía el cuchillo en la mano y tomó el cuello de Isaac para cortarle el cuello, cuando iba a bajar la mano para cortarle el cuello, ¿quién le detuvo la mano? El ángel. ¿Y qué le dijo? Ahí había entre las zarzales, había ¿qué cosa? Un cordero. Dice el Señor Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Abraham vivió la experiencia que mi padre y yo viviremos. Yo soy el cordero que Dios provee para resolver el problema del pecado del mundo. En el libro de San Juan capítulo 9 versículo 29, la Biblia dice, he aquí el cordero de Dios que quita, airó, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Mi pregunta, ¿Dios proveyó un cordero para el sacrificio? Sí. ¿Es Cristo el cordero que Dios proveyó? Sí. En otras palabras, el que es y que era y que ha de venir ha sido tan responsable, ha sido tan condescendiente con nosotros que ha resuelto todos los problemas de la humanidad desde el mismo momento que Adán y Eva cayeron y pecaron. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios corrió donde Adán y Eva para preguntarle, ¿dónde estás tú? Para decirle, aquí está la solución al problema, Génesis 3:15, y para vestirlo con vestiduras de pieles. En otras palabras, el que es y que era y que ha de venir no descansa, no cesa, no para de buscar maneras y formas para resolver los problemas a sus hijos, aunque no le crean. El colmo de lo colmo de este ser, el colmo y los colmos de Dios, Romanos capítulo 5, es que, versículo 6, cuando éramos impíos, cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos, débiles, impíos y débiles. Débiles porque no nos podíamos salvar nosotros mismos, impíos porque no nos importaba la salvación, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, cuando éramos pecadores, separados de Dios, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, el colmo de los colmos, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y ese es el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso es Apocalipsis, un refugio para la familia. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dios no nos trata como merecemos, nos trata como Él es, clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nunca lo conoceremos como deberíamos conocerlo, porque siempre lo miramos con el lente de nuestra forma tan extraña de ser. Hay una frase en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que a mí siempre me aturde. Y es que en el versículo 7 dice que perdona la iniquidad. Esa frase yo la estudio, la leo, le doy vuelta, la releo y la vuelvo a leer y me maravillo de Dios. Que perdona, ¿qué cosa dice? La iniquidad. ¿Qué cosa es iniquidad? Iniquidad significa un pecado premeditado. Iniquidad significa que usted se sienta a planificar su pecado y se toma el tiempo que le da la gana y al final hace lo que le da la gana. Sin embargo, cuando usted termina de hacer su poca vergüenza, cuando usted reconoce que hizo su diablura, Dios no lo abandona. Si en ese momento usted le dice, Señor, dime mi hijo, perdóname, yo te perdono. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso Dios? ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? Yo le hago una pregunta, ¿no se manifestó Dios en el monte Sinaí? ¿Sí o no? ¿No oyó el pueblo cuando Dios anunció los 10 mandamientos? Sí, Señor. ¿No vio el fuego ahí arriba del monte Sinaí? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Subió Moisés al monte para hablar con Dios? ¿Y qué hizo el pueblo mientras estaba Moisés en el monte? Se quejaron. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabe lo que le pasó. ¿Y qué hizo Aarón? Un becerro de oro, le hizo un becerro. ¿Y qué hizo el pueblo? Se levantó a hacer poca vergüenza en la presencia de Jehová. Tan vergonzoso fue el acto que le dice Dios a Moisés, oye Moisés, sí, mira, baja y ve, atiende a tu pueblo, el que tú sacaste. Y en otra palabra, eso no es un pueblo mío, pues eso sin vergüenza, ¿qué van a hacer pueblo mío? ¿Cómo van a ser pueblo mío si son unos bandidos? Vete, ve, atienda al pueblo que tú sacaste. Entonces, en otra palabra, esa no puede ser gente mía. Porque ¿cómo van a ser gente mía? Porque dice la Biblia, sin santidad. Entonces estoy no están ni cerca de la santidad. Si usted mira el capítulo 19, versículos 6 y 7 del libro de Éxodo, mire qué cosa linda. A mí me gusta Dios. Dios es tierno y es hermoso, pero tenga cuidado, que también es fuego consumido. ¿Qué cosa dice 19? Éxodo capítulo 19. Traen el pueblo de allá de Egipto
Y Dios le había dicho a Moisés, tú me lo vas a traer a este monte, aquí nos vamos a reunir y vamos a hacer una gran nación de este pueblo. Miren qué cosa linda, a mí me gusta la ternura de Dios, a mí me gusta Dios. Qué cosa linda, mamá. Mira lo que dice Dios, capítulo número 19. Vamos a leer el versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Ahora pues, cosa linda, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué cosa dice Dios? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué cosa dice Dios? Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Está Dios en el Sinaí? Sí. ¿Está el pueblo en el valle? Sí. Y esos abusadores se ponen a adorar un becerro con toda la cosa rara que usted no se puede imaginar. Mi pregunta, cuando Moisés ve este acto y baja del monte y tira las tablas y las rompe, y los levitas se ponen de su lado y matan a los cabecillas, toda esa poca vergüenza, y rompen el becerro, lo echan a un arroyo y le hacen beber el agua. Después que Moisés más o menos resolvió la situación, subió otra vez al monte a hablar con Dios, ¿sí o no? Lea el capítulo 32 del libro de Éxodo y se encontrará con este cuadro. Escuche, por favor, ponga cuidado. Recuerde que estamos hablando del que es y que era y que ha de venir. Estamos conociendo a la persona clave del libro de Apocalipsis. Y la persona clave del libro de Apocalipsis es Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si conocemos a Dios, entenderemos el libro. Si no conocemos a Dios, no entenderemos lo que se llama apocalíptica bíblica. La clave de entender la apocalíptica bíblica en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas, en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, en Ezequiel, en Isaías, la clave es entender a Dios. Si usted entiende a Dios, si usted conoce a Dios, si usted logra conectarse con Dios, todo lo demás sale por añadidura, porque es el mismo Dios que le revela en su persona la clave para entender el libro. Moisés sube al monte y le dice a Dios, mira, Señor, vengo a decirte, capítulo 32, versículo 30 en adelante, que este pueblo ha cometido un gran pecado y quiero que lo perdone. Y si no lo perdona, bórrame del libro que tú has escrito. En otras palabras, si el pueblo se pierde, me pierdo con el pueblo. Y Dios contesta, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. ¿Hay un libro en el cielo donde están los nombres de los hijos de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Hay un libro de la vida? ¿Está su nombre en ese libro de la vida? Escúcheme, si usted no sabe si su nombre está en el libro, no está. Si usted sabe que su nombre está en el libro y usted se puso a hacer poca vergüenza y a hacer pecados y cosas sucias y raras, perdóneme, es posible que lo hayan borrado. Entonces asegúrese que el nombre está en el libro, compadre. No lo deja a la lotería. Porque mucha gente cuando el Señor venga, el Señor le dirá, usted no lo conozco, yese para allá. Mejor arregle sus cosas lo más pronto posible y asegúrese que su nombre está allí. Entonces comienza el diálogo. Bueno, pues, ¿qué tú quieres, Moisés? Yo quiero que perdone al pueblo. ¿Saben lo que Moisés estaba pidiendo? Moisés le estaba diciendo a Dios, y yo quiero que tú te hagas cargo de lo malo que el pueblo hizo. Yo quiero que te eche encima el pecado que el pueblo cometió. Yo quiero que tú te hagas cargo de toda esa poca vergüenza que el pueblo llevó a cabo. Cuando usted lee el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, dice que Dios cargó en aquel siervo sufriente el pecado de todos nosotros. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 29 de San Juan, usted encuentra que Juan dice, Juan el Bautista, que Cristo es el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, para pagar el precio del pecado del mundo. Mi pregunta, ¿le ama a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Perdonó Dios al pueblo de Israel? Lo perdonó. ¿Se echó tras sus espaldas, Isaías capítulo 38? ¿Se echó tras sus espaldas el pecado del pueblo? Sí, Señor. Entonces, en resumen, necesitamos entender que al estudiar el libro de Apocalipsis, estamos conociendo, estamos acercándonos a aquel que era, que es y que ha de venir. Estamos acercándonos al que dijo, yo soy el que soy. Estamos acercándonos al Dios siempre presente. Estamos acercándonos a un ser, a una persona
tan gloriosamente buena y hermosa, que echó todo y puso todo a un lado para resolver el problema del pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos creer en Dios? ¿O podemos creerle a Dios? Usted no puede creerle a alguien si no le conoce. Necesitamos conocer a Dios. ¿Es así o no es así? Ahora, déjeme hacer esta pregunta para aterrizar. ¿Vale la alegría dedicar por lo menos una semana para conocer más a Dios? ¿Usted cree que eso es sabio? En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mejor conocimiento, el mayor conocimiento, la mayor experiencia de una criatura es conocer al Dios Todopoderoso. Por eso Juan dice, Él es el que era y que es y que ha de venir. Mi pregunta para ti, ¿estás listo para conocer más a Dios? ¿Te gustaría conocerlo mejor? ¿Te gustaría ser íntimo amigo de Él? A ver, ¿sí o no? El libro de Apocalipsis nos muestra a Dios envuelto en todo. Cuando usted lee cada una de las 8 visiones, descubre que en la primera aparece Jesús, en la primera parte, en la primera sección del libro, primer bloque, el bloque que se conoce como escena introductoria victoriosa, y en la parte de la última visión, la visión número 8, aparece otra vez Dios con el pueblo, tabernáculo con sus hijos. Pero en todas las demás visiones aparecen escena del trono de Dios, escena del santuario. En otras palabras, Dios nos está diciendo, no hay nada que pase en la tierra que yo no esté enterado. No hay nada que pase con mis hijos que yo no esté presente. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría permitirle a Dios desde ahora en adelante que esté presente en cada momento de su vida? ¿Le da usted el derecho legal a Dios para que lo haga? Entonces póngase en pie conmigo. En esta semana necesitamos hacer preguntas duras, preguntas difíciles, preguntas de frente. Y esta es la pregunta difícil de hoy, la pregunta dura, la pregunta de frente. Querido, querida, por alguna razón, ¿tú sabes que te alejaste de Dios? ¿Por alguna circunstancia sabes que no tienes una relación con Dios como debe ser? ¿Por alguna razón sabes que el enemigo te mordió, la serpiente te mordió y te hizo caer en pecado? Pienso que este es un buen momento para reconciliarte con Dios. No importa cuán lejos te hayas ido o no importa cuán bajo hayas caído, lo que importa es que Dios quiere estar de tu lado. Lo que importa es que Dios no necesita reconciliarse contigo. Eres tú que tienes que reconciliarse con Dios. Sin embargo, Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ahora vamos a orar contigo. Pero yo quiero orar en forma muy especial por aquellos que saben que es tiempo de reconciliarse con Dios. Si tú sabes que te alejaste de Dios, si tú sabes que has estado lejos de Dios, entonces mira, yo voy a romper el protocolo, te voy a pedir que pase al frente para que oremos tú y yo aquí al frente. Sal del grupo y ven conmigo al frente. Sal de la comunidad y deja a la gente allí con su curiosidad. Y a hermanos y hermanas les ruego, cierren sus ojos y oren por estas personas que tienen que pasar al frente. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día donde el que es y quiere y que ha de venir quiere recibir a sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que comencemos a pasar al frente. Yo lo quiero aquí arriba. ¿Pueden subir aquí arriba? Vamos aquí arriba, adelante. Usted necesita pasar al frente si usted sabe que ha estado lejos de Dios. En esta semana el Señor está recogiendo sus ovejas, está recogiendo a sus hijos. Es posible que en el ambiente hayan personas que se están preparando para entregarse al Señor. En su momento te voy a llamar, en algún momento te pediré que levante la mano. Pero en forma especial, ahora queremos orar por esas personas que una vez caminaron con el Señor y saben que han estado lejos de Dios. En su misericordia, Dios espera con paciencia. A mí me gusta Dios, porque desde Génesis hasta el Apocalipsis no he visto en ningún momento a Dios empujando a sus hijos. Dios hace cosas que son tan increíbles. Hay una de las frases que no leímos y que no tenemos tiempo para leer, pero es lindo cuando Él dice, Israel, no me olvides. Toda vez que leo ese versículo no puedo dejar de llorar. ¿Cómo Dios se empeñó en la época de los jueces en ayudar y proteger a su pueblo?
cómo Dios sufrió esa decisión que tomó Josué sin consultar a Dios con los gabaonitas. Cómo Dios sufrió, cómo las tribus no echaron a esas gente que Dios les dijo que echaran. Cómo hicieron todo lo contrario a lo que Dios pidió. Y cómo Dios fue condescendiente, hasta el momento que envió a Jesús. Y cómo Dios soportó todo lo que le hicieron al Señor Jesús y hasta le dio una tregua. ¿Hasta dónde ha llegado Dios por amor a nosotros? Sí, querido, sí, querida. Es Dios que te dice, ven. Como aquel hijo pródigo que decidió regresar a la casa. Necesitamos regresar a la casa del Padre. Dios no nos va a reclamar. Al hijo pródigo no le dijo, hey, van acá, bandido. No. Le cambió la ropa, lo mandó a bañar, le puso ropa limpia, le puso un anillo en su mano y lo recibió en la casa como un hijo legítimo. Ven, es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de volver a la casa del Padre. Amigo, amiga, no importa de dónde tú vengas ni del país que sea. Si tú sabes que es tiempo de regresar a Dios, hazlo ahora. Usted, señor, o usted, señora, amigo, amiga, que escucha este programa en la radio, es tiempo de acercarse al Señor. Usted que sigue el programa de la internet o el programa de la televisión, es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Pastor, sí, yo sé que llegaste muy bajo. Pero pastor, sí, yo sé la diablura que hiciste. Pero sí. Yo sé que el diablo cuando agarra a una gente lo lleva hasta lo peor de lo peor. Pero también sé que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el tiempo de volver a Dios. Hay más personas aquí que deben pasar al frente. Andrés, qué vergonzoso pasar al frente. Yo lo sé, pero hay que pasar al frente. Andrés, pero mira, es que tú no entiendes. Es posible que yo no entienda, pero una cosa sí entiendo, es que Dios pasó la peor de las vergüenzas y Cristo pasó el peor de los oprobios en la cruz para darte salvación y vida eterna. Y no se avergüenza de llamarte su hermano, y no se avergüenza de esperar por ti, y no se avergüenza de darte salvación y vida eterna. Hay gente que uno aprende a querer. Hay personas que uno dejó entrar en su corazón, personas por las que uno ora, personas por las que uno espera pacientemente. Pero al pasar los años y no ver que ciertas cosas ocurren, uno comienza como a desesperarse. Imagínense, yo tenía 18 años, ahora tengo 57 años, ya me siento viejito. Entonces yo me digo, Dios mío, no tengo ninguna garantía de que esta persona y esta persona y esta persona y esta persona se hayan reconciliado con usted, Señor. Ay, Señor, si esas personas se mueren, ¿no le voy a ver por la eternidad? Es gente que uno aprendió a amar y es gente que uno respeta, pero es gente que uno sigue amando. Y yo ruego en el nombre de Cristo Jesús, oremos por toda esa gente que está en el valle de la decisión y oremos por aquellos que se fueron lejos o han estado lejos del Señor, para que el Espíritu los traiga otra vez. Que esta sea la semana de la reconciliación. Que esta sea la semana donde el que es y quiere y que ha de venir sea el Dios Todopoderoso de la vida de cada uno de nosotros. Cuando la semana termine, veamos la gloria de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias por revelarnos el secreto. Gracias, Dios, por estar inmerso, por estar mezclado, por estar animado, por estar imbuido. Señor, gracias por ser parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Gracias por su empeño, su interés. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por los ángeles que nos cuidan. Gracias por su palabra. Gracias por su constante presencia. Señor, gracias, porque donde quiera que estemos, donde quiera vayamos, usted estará con nosotros. Amén. Padre, que nada ni nadie impida nuestro crecimiento espiritual, que nada ni nadie impida nuestra entrada en el reino de los cielos, que nada ni nadie nos separe de usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.